Buenos días, queridas hermanitas. Buenos días para todos. Buenos días, hermana Susi, Scarlett. Muy buenos días. Buenos días para todos. Muy buenos días para todos. Por favor, iniciamos el servicio. Como todo inicio, les pido por favor que los micrófonos los pongamos en silencio. Solamente que aperturen apenas le toque compartir de acuerdo al programa. Temprano he visto que había problema con el internet. Me pasó a mí, es más, con el Zoom. No podía programar la reunión. Espero que ustedes estén bien en sus conexiones. Nuevamente, técnicamente les aviso, le aclaro un poquito como refrescamiento que si se baja el internet en su domicilio y hay más de uno que están conectados, pueden solucionar algún porcentaje de ese problema quitando la cámara, solamente quedarse con audio. Es una de las formas. Si no, pueden hacerlo de forma normal, por favor. Si alguien entra y está con micrófono encendido, muchas veces en los celulares es un poco complicado y costoso apagarlo. Yo lo haré desde acá. Pero prefiero que lo hagan ustedes. Por alguna razón cometí algún error y he silenciado a otras personas. Entonces, si es que no lo hacen, yo desde acá, permítanme desarrollarlo, esa acción de quitar el audio. Amado pastor Roberto, yo lo dejo a usted para que se inicie el programa. Amén. Saludo a todos, a toda la iglesia con la paz del Señor, uno por uno, a todos los que estoy viendo. Es una alegría poder compartir de nuevo con ustedes, con algunas noticias muy buenas, ¿sí? Pues posiblemente el próximo domingo estemos con algunos viéndonos ya en el templo. Y bueno, para mí ha sido una alegría el poder escuchar eso. Y bueno, aún así el día de hoy todavía tenemos nuestro culto de esta manera. Y como dice el Salmo 146, dice, alaba alma mía a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Mientras viva, dámosle culto, porque grande, dice, son las maravillas que Él hace en nuestras vidas. Demos gracias en esta mañana para comenzar nuestro culto. Padre bendito, gracias damos hoy por la oportunidad de estar en este lugar. Gracias por este precioso culto, Señor, que estamos comenzando en este momento, culto de acción de gracias, un culto de alabanza, Señor, a tu nombre, un culto en el cual vamos a tener una conexión contigo, Señor. Queremos conectarnos contigo, Padre. Queremos darte alabanza, darte gloria, darte agradecimiento y recibir palabra tuya, Señor, lo que tú tengas para decirnos el día de hoy. Gracias, Señor, bendito te doy. Pongo, Señor, a tus pies todo cuanto hemos preparado en esta mañana, Señor, para ti. Gracias, Señor, te doy. En el nombre de Jesús te oramos hoy. Amén. Amén. Vamos a comenzar con las alabanzas en esta mañana y le paso al ministerio de música de la iglesia para que nos dirija con unas alabanzas. Hermana Chari. Amén. Amén. Buenos días a todos mis queridos hermanos. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes en sus hogares. Que esta semana haya sido una semana de victoria para cada uno de ustedes. Amén. Adoramos el nombre del Señor en este día, mis hermanos. Alábele. Deleítese en la presencia del Rey de Reyes. Amén. Aleluya. Señor, tú eres el Santo, Señor. Por eso te venimos a adorar, Señor. Nos alegramos, Señor amado, de ser tus hijos, Señor. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él. Yeah.
Así es, Señor, aleluya. Garantiza tu sangre victoria, Señor, aleluya. Esa es la sangre que fue derramada un día en esa cruz para tener victoria, para darnos libertad, aleluya. Alábale, mi hermano. Garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, su sangre garantiza victoria. Y una vez más. Garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, su sangre garantiza victoria. Fuimos comprados por un precio muy grande, ese precio fue la sangre derramada en la cruz. Fuimos comprados por un precio muy grande, ese precio fue la sangre derramada en la cruz. Garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, su sangre garantiza victoria. Garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, su sangre garantiza victoria. Fuimos comprados por un precio muy grande, ese precio fue la sangre derramada en la cruz. Fuimos comprados por un precio muy grande, ese precio fue la sangre derramada en la cruz. Así es, Señor amado. Qué maravilla es tener una familia. Esa familia en Cristo Jesús. Una familia en Cristo Jesús. Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús. Una familia unida, una familia real, una familia que ama, una familia celestial, una familia unida, una familia real, una familia que ama, una familia celestial. Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús. Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús. Una familia unida, una familia real, una familia que ama, una familia celestial, una familia unida, una familia real, una familia que ama, una familia celestial. Así es, Señor. Que el Señor me lo bendiga, mis hermanos. Amén, paz del Señor. Ven y gózate, dice la presencia del Señor. Y lo demás añadido será. Caramba, cuánto tiempo que no escuchaba esa alabanza, mis hermanos del ministerio. Qué alegría, gracias por las alabanzas del día de hoy. No hay cosa mejor que dar gracias a Dios, que cantarle a Él. Vamos a tener la lectura bíblica de hoy. Tome atención a la lectura bíblica. La lectura bíblica es la parábola del Señor Jesucristo, del buen samaritano. Hoy vamos a hablar acerca de eso. Así que agarre su Biblia de una vez. Sí, yo quiero que todos tengan su Biblia. Sí, podamos ver y podamos seguir la lectura bíblica del día de hoy. Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, del versículo 25 en adelante. Y como les decía hace un momento, tome atención a la lectura bíblica. Va a ser importante para que usted no se pierda ningún detalle el día de hoy de todo el culto.
voy a dejar a mi hermano Rodrigo Teixeira, y él estará haciendo la lectura del día de hoy. Rodrigo. Amén. Gloria a Dios, bendiciones a todos, muy buenos días, saludo con la paz del Señor a todos y vamos a hacer la lectura bíblica en esta mañana, que se encuentra, como el pastor dijo, en el libro de Lucas, capítulo 10, a partir del versículo 25, en adelante, hasta el 37. Es uno de los pasajes más interesantes que Jesús explicaba. Y vamos a leer el versículo 25 del capítulo 10. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley y cómo leéis? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El versículo 28, y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y se cayó en la mano de los ladrones, los cuales los despojaron y hiriéndole y se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó en largo. Asimismo pasó un levita levando cerca de aquel lugar, viéndole pasó en largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido de gran misericordia. Y acercándose, viendo su herida, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, y llevó al mesón y cuidó de él. Y el otro día a partir sacó 2 denarios y lo dio a un mesonero. Y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Qué pues de estos 3 parece que fue prójimo y cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Esta es la palabra. Amén. Amén. Gracias, Rodrigo. Sí, se nota que Rodrigo practicó porque no estuvo en su portuñol, se entendió muy bien la lectura bíblica. Gracias, Rodrigo. Tome en cuenta esta parábola. Sí, vamos a estar hablando de ella en el transcurso del culto. Sí, vamos a seguir con las alabanzas, mis hermanos del ministerio. Ahora sí no me voy a equivocar. Tenemos 2 hermanas parecidos, ¿sí? Charo y Chari, así que yo me vivo equivocando. Pido disculpas a las 2. Voy a decir lo siguiente. Entonces dejo al ministerio de alabanza. Amén. Amén. Señor amado, venimos delante de tu presencia en esta mañana. Venimos a adorarte, Señor. Venimos a honrar tu nombre, Señor amado. Venimos, Señor, en posición de adoración delante de ti, Señor amado. Queremos llenar el trono de tu gracia, Señor, con nuestra adoración, Padre. Vine a adorarte, Señor, en esta mañana, a glorificarte, Señor, a darte las gracias por tanta misericordia y por tanto amor recibido, Señor. Aleluya. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre, alabarle. Vine a alabar a Dios. Vine
vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y esta es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Así es, Señor amado. Vinimos a adorarte, Señor. Como no ser agradecidos delante de ti, Señor amado, por tanto favor recibido, Señor. Tanto amor, Señor, y tanta gracia, Señor, que derramas en nuestras vidas. Aleluya. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en un nuevo corazón. Eleva tu voz conmigo. Y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. A ti el alfa y el omega, Señor. A ti que eres el principio y el fin de nuestras vidas, Señor. Toda nuestra adoración, Señor. La gloria sea para ti, Señor amado. Inundamos el trono de tu gracia con nuestra alabanza. Aleluya. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin. Qué grande soy, te rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y el que será. Qué gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti, Señor Jesús. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Así es, Señor amado. Cada día, Señor, queremos vivir, Señor, en tu El presencia. alfa y la omega, el principio y el fin. El gran yo soy, me rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y el que será. Y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti, Jesús. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti.
Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad, y que siempre viva en tu voluntad, Señor, y que siempre viva en tu voluntad. Amén, hermanos, que el Señor me los bendiga. Aleluya. Hermano Efren nos dirige una palabra de oración en este momento. Amén. Antes de hacer la oración de representación, yo quiero un poquito ver dos escenarios que me hace recuerdo en una prédica que nos hizo el pastor Walter en la iglesia, explicándonos cómo fluye la palabra de Dios. Y primero nos explicaba referente a cómo es que llega la luz en nuestros cuartos cuando ponemos el aire acondicionado. Hacía una relación con lo que viene de Dios. Lo primero es que había una generadora de luz, va un cable, va un conductor, llega a una distribuidora de corriente, una planta de electrificación, de electricidad, va a los postes, los generadores de luz, a los medidores de los domicilios y entra a cada uno de los cuartos y ahí nosotros hacemos el uso, ¿no?, de la corriente. Y lo otro, bueno, ¿cómo es que viene la palabra de Dios? Viene a través de el ministerio de alabanza, tan lindas alabanzas que nos han dado ahora, la lectura bíblica, los mensajes y cosas que nosotros hacemos para adorar a nuestro Dios, ¿no? Entonces, conociendo esos dos escenarios, quiero hacer la oración de representación. Padre amado, gracias una vez más por estos momentos que tú nos permites, mi Dios, que nosotros podamos adorarte, alabarte, glorificarte, darte gracias, mi Dios. Padre, tu palabra sea en el pastor Roberto, dale inteligencia, dale sabiduría, Padre. Llénalo de ti, mi Dios, para que fluya ese conocimiento, Padre, que es tuyo en el pastor y siga fluyendo a todos los que estamos en este momento conectados, Padre, en la plataforma, detrás de pantallas, Padre, en el Zoom, en el Face, Prodéforen, Padre amado. Mi Dios, que fluya, pero que no quede ahí, mi Dios. No me serviría nada a mí quedarme con ese mensaje, Padre. Que saliendo nosotros de estas horas de servicio, nosotros podamos seguir haciendo fluir, mi Dios, Padre, aquella palabra tuya, Padre. Porque allá afuera se necesita mucho, mi Dios. Cuando nos tocan la ventanilla del auto, Padre, aquellas personas, mi Dios. Cuando vemos en las esquinas mucha gente sufriendo, Padre. Cuando vemos en la televisión, mi Dios del cielo, gente que está muy atribulada con enfermedades, con dolencias, Padre. Cuando vemos personas familiares que están en terapia intensiva, mi Dios, por aquella pandemia, mi Dios. Por aquellas personas que no tienen la oportunidad, mi Dios, de llegar a un centro. Padre, te pido que este sea el momento en que tú des esa palabra para que nosotros, mi Dios del cielo, entendamos, Padre, qué es lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios, bendice, Padre, y da inteligencia al pastor Roberto, Padre. Gracias en el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén, querido Efren, gracias por las alabanzas que realmente nos ingresan en la presencia del Señor, en su adoración. Gracias realmente, alabanzas que llenan nuestra vida. Yo creo que hoy esté usted atento a la palabra porque es un poco complicada, es un poco profunda la enseñanza, creo, el día de hoy. Y tenga su Biblia a la mano, sobre todo, y si tiene marcador para que pueda marcar, por lo menos vamos a tener 2 escenarios el día de hoy. Y yo quiero que abra su Biblia en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1.
Y en Efesios es una carta escrita a una iglesia, a unos hermanos que vivían en Éfeso, y fue escrita por Pablo. Y él habla acerca de la iglesia justamente. Efesios es una carta eclesiástica de iglesia. Enseña cómo se mueve la iglesia, cómo se organiza la iglesia. Y él pronuncia estas palabras al inicio de esta carta a los Efesios. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Voy a ir poco a poco compartiendo un poquito la pantalla con ustedes. Y bueno, sé que en algunos lugares como celulares va a ser difícil, pero voy a intentar leer. Dice así, Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5, he leído en esta mañana. Quiero concentrarme en el versículo 1 y comenzar ahí. Y dice el versículo 1, o dice Pablo cuando está comenzando esta carta a estos hermanos cristianos que estaban en Éfeso, y él les dice de la siguiente manera: bendito, dice, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escuche usted, que nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual. Con toda bendición espiritual. ¿Qué significa esto? Significa que hay bendiciones que son para aquí en la tierra, para nuestra vida común y corriente, para esta vida que estamos viviendo ahora. Pero también muestra que hay bendiciones celestiales, bendiciones espirituales en el cielo. Fíjese, ¿cuál sería la más grande bendición espiritual que cada uno de nosotros puede esperar tener? La vida eterna, llegar al cielo. Esa es la bendición más grande que una persona, un ser humano pueda recibir. Fíjese la historia de este hombre que escribe esta carta, que es Pablo. Pablo deseaba ansiosamente el poder tener la vida eterna. Todo judío anhelaba tener la vida eterna y por eso intentaban cumplir la ley. Pablo, si usted se acuerda, cuando él da su testimonio, él dice que era de la secta de los fariseos y que fue enseñado por los mejores maestros. Gamaliel era su maestro y dice que él se esforzaba en cumplir la ley para poder llegar al cielo. Él hacía lo mejor que podía, era capaz de matar a otras personas con tal de él recibir esta bendición espiritual de llegar al cielo. No hay bendición más grande que recibir la vida eterna. Este mismo Pablo es el que escribe, dice, los problemas, dice, y todas las penurias que podemos pasar en esta tierra, dice, no son comparables a la gloria venidera. Es decir, él decía, todo lo que usted pudiera sufrir acá en esta tierra no tiene comparación a lo que va a recibir allá en el cielo. Tenemos bendiciones espirituales y la bendición más grande que podemos tener no está en esta tierra, sino está en la vida eterna en el cielo. Esa es nuestra fe. Ahora Jesús explicó esto de una manera muy interesante en el versículo que vimos hace un tiempo atrás en la parábola del buen samaritano. Ahora sí, movamos nuestra Biblia y vamos a Lucas capítulo 10, donde tuvimos la lectura bíblica. Lucas capítulo 10. No vamos a repetir porque ya lo leímos. Es la historia que Jesús habla con este escriba de la ley, ¿sí? Este intérprete de la ley, con respecto justamente a la vida
eterna. Este hombre que viene a hablar con Jesucristo, si usted mira el versículo 25, dice un intérprete de la ley, y creo que lo tengo acá, voy a intentar compartir un momento. Lucas 10:25, dice, "He aquí un intérprete de la ley. Se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Desde tiempos antiguos las personas siempre han estado pensando en el futuro, han estado pensando en cómo entrar en el cielo. Pero este hombre que pregunta, todas las preguntas que él hace son preguntas capciosas, son preguntas para poder prender a Jesús en alguna palabra y poder acusarle o poder hacerlo pasar vergüenza. Yo voy a intentar explicarle cada una de las preguntas que este hombre hizo y cómo tienen alguna relación también con nuestra vida el día de hoy. Primero, ¿quién era un intérprete de la ley? Un intérprete de la ley era una persona que estudiaba la Biblia. Un intérprete de la ley era una persona que sabía mejor que nadie cómo era la Biblia. Un intérprete de la ley solo se dedicaba a estudiar los rollos y a aprenderlos hasta de memoria. Es decir, nadie en ese momento sabía más de la Biblia o de la ley de aquel tiempo que ellos. Eran los que más sabían. Y este intérprete de la ley, que era el que más sabía, pregunta a Jesús, ¿cómo heredaré o haciendo qué cosas puedo tener la vida eterna? La pregunta, como dije hace un momento, es capciosa. Y mire el detalle. Dice, Maestro, dice, ¿haciendo qué cosa yo voy a heredar la vida eterna? En otras palabras, le pregunta, ¿cómo hago yo para llegar al cielo? En otras ocasiones Jesús dijo, tú eres escriba, eres maestro de la ley y no sabes. Pero Jesús en esta ocasión hizo algo diferente. Responde a este maestro de la ley, responde a él y nos enseña a nosotros. En esta ocasión Jesús dice que hay dos maneras de llegar al cielo. Normalmente hoy decimos que solo hay una, pero en realidad hay dos maneras de llegar al cielo. La primera de ellas es cumpliendo los mandamientos. Si usted mira el versículo 27, este maestro de la ley responde a Jesús y le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Jesús le pregunta o le dice cómo está escrito, este maestro de la ley resume toda la ley, todos los 10 mandamientos en dos. Y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como te... Y Jesús dice, correcto. Esa es una manera de llegar al cielo. La primera forma para llegar al cielo es cumpliendo los mandamientos. Dios dijo, el que cumple los mandamientos puede heredar el reino de los cielos. El detalle es que eso no es posible lograr al ser humano. Siempre el ser humano se equivoca en alguno de los mandamientos. Siempre el ser humano arrastra una herencia de pecado. Es decir, que no es posible llegar de esta manera. La segunda manera de llegar al cielo es siendo perdonado por la sangre de Cristo Jesús. La segunda manera o la segunda forma en la cual podemos llegar al cielo es siendo perdonados por Cristo Jesús. Ahora sí, déjeme ponerle un ejemplo de esto. Por eso le dije, si tiene marcadores, marque su Biblia, por favor. Un poquito más atrás, en Lucas capítulo 5, poquito más atrás, de vuelta a sus hojas un poquito más atrás, en el capítulo 5, hay una historia interesante. En el capítulo 5, versículo 17, en el 5, 17, Jesús sana a un paralítico. Pero este paralítico es aquel que, bueno, era paralítico, no podía caminar, y sus amigos, 4 amigos de él, se enteran que Jesús estaba por ahí y quieren entrar, ¿se acuerda usted? A la casa y no pueden entrar por la multitud de personas que había. Entonces ellos abren el techo y lo descuelgan a este amigo paralítico delante de Jesús. Lo descuelgan a él. En esta ocasión, miren Lucas capítulo 5,
versículo 20, en esta ocasión, Jesús le dice a este paralítico unas palabras que muchas veces la hemos pasado por alto y que no las hemos entendido. Lucas capítulo 5, versículo 20, Jesús le habla a este paralítico y le dice lo siguiente: hombre, tus pecados te son perdonados. Tome atención a esta palabra. Hombre, tus pecados te son perdonados. Pero sucede que esta historia también se encuentra en Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículo 5, también registra esta historia. Y en Marcos capítulo 2, versículo 5, la palabra que usa Jesús allí no es hombre, es hijo. Hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando uno va y estudia ya la traducción original, lo que significa el original, en realidad lo que Jesús le estaba diciendo a este hombre, y lo dijo de la siguiente manera, lo voy a decir textualmente: hijo de hombre, yo te perdono tus pecados. No le sanó. Cuando bajó este hombre, Jesús le dijo: hijo, yo te perdono tus pecados. Eso causó furor en ese momento y en la gente que estaba ahí. ¿Por qué? Porque todos sabían que el único que perdona pecados es Dios. ¿Quién era este hombre que le estaba perdonando sus pecados a este paralítico? Aún el día de hoy nosotros tenemos un dicho que dice: yo no te perdono porque el único que perdona es Dios. Aún hoy tenemos nosotros ese dicho. Sin embargo, Jesús en esta ocasión a este hombre le dice: yo, hijo de hombre, yo te perdono tus pecados. Ese paralítico en ese momento estaba representando a toda la humanidad. Estaba representando a cada uno de nosotros y Jesús le estaba diciendo a él: yo he venido para perdonar pecados. Es más, continúa la historia y Jesús se da cuenta que todas las personas que estaban ahí estaban murmurando diciendo: ¿cómo es posible que este hombre pueda perdonar los pecados? ¿Se cree Dios? ¿Quién es él? Sin embargo, Jesús, conociendo el corazón de cada uno de estos, les dice y les pregunta, ahí está a continuación: ¿qué es más fácil decir? Versículo 23. Estoy en Lucas 5, 23. ¿Tus pecados son perdonados? O decirte: levántate y anda. Es lo que hablaba en un principio. El decirle a este hombre: tus pecados te son perdonados, es una grandísima bendición espiritual. Y es espiritual porque el hombre seguía paralítico. ¿Sí? Jesús no le sanó de su parálisis. Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Yo te perdono hoy tus pecados. Y no dice nada más. Esa es una bendición espiritual. Sin embargo, para dar una lección, Jesús dice: ¿qué es más fácil? Y para que ustedes vean, dice, que yo tengo poder, para que ustedes vean que yo tengo poder, le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete. Y el hombre se levantó, tomó su lecho y se fue. Acá lo único que dijo, ese hombre paralítico no hizo absolutamente nada. Este paralítico ni siquiera fue él a donde Jesús, lo llevaron. Lo llevaron, no hizo absolutamente nada y sus pecados le fueron perdonados y encima fue sanado de su parálisis. ¿Sabe qué se llama eso? Gracia. Esa es la pura y verdadera gracia de Dios, que nos da bendiciones espirituales y también nos da bendiciones en esta vida. Sigamos con la lectura. Ahora sí cierro este panorama de Lucas capítulo 5 y vuelvo al buen samaritano. Jesús está hablando con este escriba de la ley y le pregunta así: ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la ley con respecto a cómo llegar al cielo? Y el hombre le dice: está escrito que amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Bien, le dice Jesús, tienes razón. Esa es una manera de llegar al cielo. Pero hay una segunda manera de llegar al cielo. Entonces Jesús hace la segunda pregunta y le pregunta: ¿cómo lees? ¿Cómo lees tú en la Biblia, en la palabra de Dios? ¿Cómo lees que se puede llegar al cielo?
En otras palabras, lo que Jesús le estaba preguntando aquí a este hombre y también sirve para cada uno de nosotros. ¿Qué entiende? ¿Qué entiende usted cuando lee la palabra de Dios? ¿Cree usted lo que dice la palabra de Dios? Porque resulta que somos cristianos de muchos años. Leemos la palabra de Dios, pero no entendemos nada de lo que estamos leyendo. Resulta que venimos leyendo la palabra de Dios muchos años y no creemos que este libro sea la palabra de Dios. Estamos buscando y diciendo, Señor, háblame, por favor. Pero si Dios a todo momento nos está hablando, usted solo necesita agarrar su Biblia y comenzar a leer. Y está Dios hablándole. Que no querramos escuchar, que no querramos entender, eso es otra cosa. Pero Dios constantemente nos está hablando. Y Jesús le decía a este estudioso de la ley, ese que vivía todos los días estudiando, decía, ¿y cómo lees? ¿Y cómo lees? ¿Entiendes lo que lees? Por eso es esta parábola del buen samaritano. Entonces Jesús comienza la historia, usted ya la conoce. Entonces Jesús comienza la historia y le dice que un hombre que viajaba a Jericó, dice, fue asaltado por ladrones. Y dice que los ladrones le dejaron medio muerto. Este hombre fue asaltado por los ladrones y los ladrones lo dejaron casi muerto. Y lo dejaron tirado ahí. Entonces pasaron dos personas primero, un sacerdote y un levita. Y lo vieron y pasaron de largo. Y vino un tercero que era un samaritano. Y el samaritano le tiende la mano, lo cura, lo cuida, paga por él, lo lleva al mesón y lo restablece. Normalmente de esta historia podemos sacar dos enseñanzas. La primera es la que siempre casi nos han dicho, que debemos ser como el buen samaritano nosotros y que debemos auxiliar a nuestro prójimo. Que no seamos como el sacerdote, que siendo sacerdote ya pasó de largo, como el levita, ¿sí? Muchas veces lo ponen a los músicos en ese grupo, ¿no? A los músicos, ¿no? Nos ponen ahí a nosotros en ese grupo, que no debemos ser así, que debemos ayudar al prójimo. Es más, hay un cantante cristiano que se llama Marcos Vidal, Marcos Vidal, que hace una canción de esto y bueno, él habla de eso, ¿no? Habla de un pastor y de un músico que iba con todos sus instrumentos al culto y no puede ayudar a este. Y siempre nos han enseñado eso. Pero yo quiero hoy enseñar una segunda enseñanza de este mismo versículo. Y me parece a mí que es la más correcta. Es que este hombre que estaba viajando y que fue asaltado por ladrones, somos nosotros. Este hombre que fue asaltado por los ladrones y que lo dejaron muerto, somos nosotros. Y que el buen samaritano es el Señor Jesucristo. Pero ahora le voy a explicar cómo vemos esto. Entonces, el intérprete de la ley siempre quiso justificarse delante de Jesús. Y entonces el intérprete de la ley le pregunta a Jesús, después que Jesús había explicado todo, y le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Sabe lo que había detrás de esta pregunta, quién es mi prójimo? Este hombre, intérprete de la ley, era un hombre que intentaba cumplir los mandamientos. Dice la Biblia que estos hombres, igual que los fariseos, ayunaban 2 veces a la semana, daban diezmo de todo absolutamente. Y sabe, ellos ponían dinero para sostener a las viudas y a los huérfanos. ¿Sí? Ellos ponían dinero para sostener a toda viuda, todo huérfano y cualquier indigente que haya. Por eso es que esta pregunta es una pregunta capciosa, es una pregunta que quería aprender a Jesús. Quería él justificarse, porque mire usted, cuando el hombre le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? La ley decía que su prójimo eran las viudas, su prójimo eran los menesterosos, su prójimo eran aquellos que no tienen papá, los huérfanos. Eso era su prójimo. Y él, 100% seguro, ya había dado dinero, había dado de comer a esta gente. Entonces, si Jesús le respondía, tu prójimo es las viudas, los huérfanos, los menesteros, él iba a decir, ya hice eso.
Por eso es que dice la palabra que él quería justificarse, porque él ya había hecho eso. Si Jesús le respondía de esa manera, él iba a decir, ajá, ya lo hice, Señor, nada nuevo. Sin embargo, Jesús sale por otro lado. Sin embargo, Jesús sale por otro lado. Nuevamente quiero ir a la parábola. Nosotros somos como ese hombre que fue asaltado. Ese hombre que fue asaltado, dice la Biblia que era un hombre que estaba muerto o como muerto. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, vosotros, dice, estabais muertos en vuestros pecados y delitos. Toda aquella persona que no ha reconocido a Jesús como su Salvador, es una persona que está muerta en sus delitos y pecados. Es esclavo del pecado. Satanás lo tiene. Mire usted, siendo el hombre pecador, muchas veces quiere adorar a Dios. Siendo el hombre pecador, quiere ir a la iglesia. Muchas veces, siendo nosotros pecadores, queremos dar diezmos y ofrendas. Siendo pecadores, queremos portarnos bien delante de Dios. No sirve de nada. Porque eso es querer justificarse delante de Dios. Exactamente lo que quería hacer este escriba de la ley, que vino a hablar con Jesús. Muchas veces nosotros como seres humanos queremos justificarnos delante de Dios haciendo cosas, pero nunca reconociendo que somos pecadores delante de Dios y que necesitamos simplemente el sacrificio de Jesús. Creo que usted y yo hemos escuchado cuántas veces de diezmos millonarios que han hecho algunos narcotraficantes a algunas iglesias. ¿Para qué? Para justificarse ellos un poquito de todo ese dinero mal habido. Construir una iglesia con ese dinero, como si Dios necesitara de ese dinero. Esa es solo una justificación de alguien que está haciendo mal. Mire cómo es la mente del ser humano. ¿Se acuerda usted de ese famoso paladín que se llamaba Robin Hood? ¿Se acuerda de Robin Hood? ¿Cuál era el pensamiento de Robin Hood? Voy a quitarle a los ricos para darle a los pobres. Voy a quitarle a los ricos, decía él, porque robándole un poco a los ricos no le hago ningún daño. Y con ese buen dinero puedo dar de comer a muchas personas pobres que necesitan. Una noble idea. Pero eso no cubría que lo que él hacía era robar. Así el ser humano quiere justificarse haciendo cosas delante de Dios. Y Dios no acepta. Dice que Dios no acepta obra alguna de nosotros. No es posible que el hombre se pueda justificar delante de Dios. Dios necesita que seamos justificados por su Hijo, por el sacrificio que hizo su Hijo en la cruz. Es imposible que el ser humano pueda cumplir los mandamientos. Dios no reconoce la obra de nadie. Es un engaño de Satanás el pensar que nosotros podemos hacer obras para que Dios nos pueda mirar. Es una mentira. No se olvide que Jesús dijo que él vino a llamar a justos y no a pecadores. Es interesante en esta historia del paralítico, es interesante que en esta historia del paralítico, Jesús le perdonó sus pecados solo a una persona. ¿A quién? Al paralítico. Habían muchas personas ahí, pero solo a una persona Jesús le perdonó sus pecados. A aquel que creyó, a aquel que tenía fe, porque le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. No perdonó a nadie más, solo le perdonó a él, habiendo tantas personas ahí. Muchas veces nos sucede esto. Muchas personas, dice, son los que escuchan la palabra de Dios, pero son pocos los que son perdonados. Y solo es perdonado aquel que cree en el Señor Jesucristo de todo su corazón. Y que no cree que su diezmo es lo más importante en la Biblia. Que no cree que ir a la iglesia es lo más importante. Que no cree que me porto bien de ahora en adelante y todo va bien. No es así. Esa es una mentira de Satanás. No necesitamos hacer ninguna cosa.
Mire, aquí están estos dos hombres de la parábola. Yo voy a hacer una comparación de estos dos hombres, por eso puse, no soy de poner foto, pero hoy día puse la foto. Aquí están estos dos hombres. El que fue asaltado y está medio muerto. Analicemos a este que está asaltado medio muerto. Este que está medio muerto o muriendo es una persona que perdió su derecho de amar al otro. Esa persona que está muriendo no tiene la capacidad de amar a otro porque se está muriendo o está muerto. No puede hacer algo por su prójimo porque está muerto o se está muriendo. No puede hacer misericordia a otro porque no tiene plata, está muerto, está muriendo, le robaron todo su dinero. No puede tener amor por otro, no puede hacer absolutamente nada porque está muriendo. Por eso le decía, esa es la condición de nosotros, el ser humano, que creemos que podemos hacer algo y ser buenos cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Una persona que está muerta en sus delitos y pecados no puede hacer absolutamente nada porque está muerto delante de Dios. Así quedó el hombre después que Adán y Eva pecaron delante de Dios y comieron del fruto. Quedaron muertos y de ahí en adelante todos quedamos en esa condición. Una persona que está media muerta no puede hacer absolutamente nada por otra, ni por él mismo. Y el segundo es el samaritano o el buen samaritano que es Jesús ahí en la foto. El samaritano podía amar a ese que estaba medio muerto. El samaritano estaba en una condición que podía hacer misericordia a ese que se estaba muriendo si él quería, porque si quería podía pasar de largo también. Este samaritano tenía plata para pagar, para que curen a este medio muerto. Este samaritano estaba en condiciones de tener gracia con ese hombre medio muerto. Espero que usted me entienda el día de hoy. Nosotros no somos los buenos samaritanos. No hay nada que podamos hacer por nuestra propia fuerza para ayudar a alguien o para amar a nuestro prójimo. Por eso es que la primera forma para llegar al cielo, que es cumpliendo la ley, no es posible. Porque siendo muertos no podemos ayudar a nadie, no podemos salvarnos ni nosotros mismos. Sin embargo, viene Jesús, paga por nosotros. En esta parábola pagó al mesonero para que lo cuide a este hombre, cura las heridas y lo restablece. Y tiene tanta plata que le dice al del mesón, si gastas algo más, cuando yo vuelva te lo voy a pagar. Nosotros somos esos hombres medio muertos o muertos en nuestros delitos y pecados. Y quiero terminar en esta mañana con el versículo de Efesios que vimos al principio. Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice, según nos escogió en él, dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Quién nos escogió? El buen samaritano. ¿Y en qué condición nos encontró? Medio muertos. Había venido Satanás, nos sacudió, nos asaltó y nos dejó medio muertos y nos quitó absolutamente todo. Satanás vino y nos dejó en una condición deplorable. Nos dejó medio muertos, muertos completos. Y en esa condición es imposible que podamos ayudar a alguien y hacer algo. Y como dije hace un momento, cuando no reconocemos esto, pensamos que podemos hacer buenas obras, pensamos que podemos hacer el culto, pensamos que podemos cantar en el culto, pensamos que podemos dar nuestros diezmos. Sin embargo, estamos muertos. El buen samaritano es el Señor Jesucristo, que tiene el poder para tener misericordia y gracia con cada uno de nosotros. Que tiene poder, dice, para rescatarnos, limpiar nuestras heridas y pagar el precio. Por eso dice la Biblia que Él nos amó primero a nosotros, no que nosotros le amamos a Él. Él nos amó primero. Ahora usted se imagina cuando este hombre que fue asaltado, medio muerto, se imagina cuando ya se sanó.
Cuando ya se sanó, yo me imagino que quería buscar a este samaritano que le salvó la vida. ¿Y cómo es cuando alguien te salva la vida? ¿Qué dice uno? Estoy en deuda contigo, te debo mi vida. Entonces, cuando recibimos la gracia de Dios, sin haber hecho absolutamente nada, entonces nosotros decimos, Señor, te debo mi vida. Haz lo que tú quieras conmigo, porque te debo mi vida. Toma, aquí está no solo mi diezmo, aquí está todo mi dinero. Porque te debo mi vida, toma, aquí está, dime qué hay que hacer y yo hago. En agradecimiento, no por obligación, sino por agradecimiento, porque le debemos la vida a Él. Entonces ya no nos quejamos por algunas cositas malas que nos van. Entonces dejamos ya de quejarnos por nuestros otros hermanos cristianos que hacen burreras o por algunos que da un mal ejemplo, porque eso ya no interesa. Solo interesa que el buen samaritano me recogió y me dio una nueva vida a mí, y yo debo ser agradecido para con Dios. De eso se trata la parábola del buen samaritano. De eso se trata la parábola del buen samaritano. De eso se trata ese versículo que dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. A veces nos quejamos por una pequeña enfermedad, nos quejamos porque no tenemos plata, nos quejamos porque no tenemos trabajo y queremos que Dios nos bendiga solo. Oiga, los sufrimientos de esta tierra dice que no son en nada comparables a lo que ya Dios nos dio en el cielo. Pero aún así, Dios escucha nuestras oraciones acá en esta tierra y nos da y nos colma de bendiciones. Yo espero que esta palabra pueda llegar a cada uno de ustedes y usted pueda entender lo que el Señor ha querido decirle el día de hoy. No somos nosotros los buenos samaritanos. Es Jesús el buen samaritano, que estando nosotros muertos en nuestros pecados y delitos, Él, por su gracia, sin necesidad de obligación, nos levantó, nos curó y nos sanó y nos llevó al cielo, nos hizo hijos de Dios, solo por su sacrificio. Lo menos que puedo hacer es estar agradecido a Él y hacer lo que Él me pida, sin renegar, sin obligación, sino con acción de gracias delante de Él. Oremos en esta mañana. Señor bendito Padre, gracias por tu palabra, Señor, que nos ilumina cada día. Gracias por cuanto aprendemos, Señor, de tu palabra hoy. Señor bendito Padre, hoy queremos reconocer, Señor, que nosotros éramos muertos en nuestros delitos y pecados y que nada podíamos hacer. Perdón, Señor, nos arrepentimos de pensar que nosotros podíamos hacer algo. Sin embargo, hoy reconocemos que estábamos muertos, como este hombre que fue asaltado. Fuimos asaltados por Satanás y nos dejó medio muertos, Señor bendito. Pero qué bueno que tú viniste, que tú eres el buen samaritano, que nos levantaste, nos curaste y nos diste una nueva vida, una nueva oportunidad para vivir. Hoy queremos reconocer eso, Señor. Y queremos, Padre, poner nuestra vida a tus pies en ofrenda, Señor bendito, y decir, Padre, lo que tú necesites, heme aquí, yo voy a hacer. Si tengo que poner dinero, aquí está mi dinero. Si tengo que poner mi tiempo, aquí está mi tiempo. Si tengo que poner mi talento delante de ti, aquí está, Señor, mi talento para lo que tú quieras. Lo doy, Señor, en agradecimiento a ti, Padre, porque tú me rescataste. Sin merecer yo me curaste, me cubriste con tu amor, Señor, y pagaste para que yo tenga vida. Gracias, Señor. Hoy queremos aprender esta palabra y reconocer. Yo ruego que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé ese alimento a cada uno de los que está mirando este mensaje hoy, Padre, y que podamos entender tu palabra, Señor. Gracias te doy. Gracias porque nos permites tener culto, Padre. Y, Señor, ponemos en tus manos nuestros planes futuros también, Señor. Tú conoces nuestro corazón, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos has bendecido allá en el cielo con la vida eterna. Ayúdanos a entender la grandeza de ese regalo. Gracias, Señor, te doy. En el nombre de Jesús. Amén.
Los mensajes quedan grabados nuevamente en el Facebook. Siempre sería bueno si usted vuelve a escuchar el mensaje y ya lee la palabra de Dios. Lo va a entender mucho mejor. Dios está hablando a nuestras vidas. Dios ha hablado mucho en este tiempo. Y es importante entender lo que Él nos dice. Dios ha hablado mucho, mucho, mucho. Ha utilizado esto que está pasando para que muchos de nosotros podamos penetrar más en su palabra y en el estudio de ella. Que Dios les pueda bendecir. Los anuncios de esta mañana, el principal de todo, el que me alegra muchísimo, es que casi seguro el próximo domingo estaremos en el templo. Ya hay libre circulación para el día domingo, sábado y domingo, así que 100%, para mí 100% el domingo ya estamos en el templo. Hay un problema, que la capacidad del culto de nuestro templo no es muy grande. Así que estamos esperando la noticia que va a dar el COE el día de hoy. ¿Sí? Hoy se están reuniendo y va a dar la noticia. Por el momento solo 30% de las personas pueden ir al templo. Así que eso quiere decir que nosotros vamos a seguir transmitiendo también por alguna plataforma. No sé si por Zoom o por Facebook, pero seguro por Facebook vamos a seguir transmitiendo. Así si usted no puede venir al templo, puede seguir mirando el culto el día domingo desde su casa. ¿Ya? Todavía no sé muy bien la organización y cuántas personas van a entrar, cómo nos vamos a sentar, pero eso vamos a hacer en el transcurso de la semana. Así que es lo que me tiene más contento, que el domingo ya yo creo que vamos a estar allá en el templo. No sé si voy a hacer una lista que se anoten los que quieren ir hasta aquí nomás. Los demás le vamos a cerrar la puerta. No sé, pero debemos tener algún protocolo. Bien, aún así, queridos hermanos, toda la semana seguimos con todo nuestro culto. Sí, el día martes, aquí en la plataforma de Zoom, mi hermano, el pastor Walter, tiene la Casa de Paz y el estudio bíblico, martes 8 de la noche. Siempre pasamos nosotros las invitaciones ahí en el grupo de la iglesia. Invite a quien quiera, usted es libre de entrar, cualquier persona invite la preciosa palabra de Dios, llega el día martes. Y también en la Casa de Paz de mi hermano Froilán y de mi hermano Ricardo, los dos martes y miércoles. El día viernes también nos reunimos en este lugar, la Casa de Paz de mi hermano Efre, los días viernes 8 de la noche, ¿sí? El día sábado 5:30 de la tarde, solo mujeres. El día de la tarde, solo mujeres, sábado de la tarde y domingo 10 de la mañana tenemos nuestro culto. Bien, creo que son los anuncios de esta mañana. Entonces, permítame hacer una oración y luego ya podrá abrir su micrófono y podremos saludarnos el tiempo que nos permite el hospedador, ¿sí? Porque llega un rato en que parece que se cansa y ya no quiero más, dice, pum, corta la reunión y nos botan. Oremos, demos gracias al Señor y por su palabra y por todo el culto. Señor bendito, gracias. Gracias, Señor, por este precioso culto. Qué hermosa palabra que tú das, Señor. Gracias por lo que nos haces aprender, entender de tu palabra, Padre. Te alabamos en esta mañana. Perdón pedimos, Señor, porque muchas veces creemos que somos nosotros los tipos de la película. Creemos que somos nosotros los buenos, Señor, que pucha que somos buenos, pucha que leemos la Biblia, que oramos. Y, Señor bendito, reconocemos, Padre, que no es por nosotros, no son nuestros méritos, son los méritos únicamente de Cristo Jesús. Gracias, Señor bendito. Te alabamos por esto. Bendice, Señor, nuestras actividades, cada una de ellas, que tu Espíritu Santo se esté moviendo, Señor, en cada una de ellas. Pido hoy, Padre, con mucho respeto, Padre, una bendición para cada familia que hoy se ha reunido, Señor, en este lugar. Gracias, Señor, por cada hermano, cada casa que está reunida aquí, Señor, en este lugar, en el mismo espíritu, teniéndote culto, Señor bendito. Gracias, Señor. Te alabo, Padre. Bendice a mis hermanos. Señor, si hay enfermedad, si hay enfermos, Padre, que ahora tu Espíritu Santo trabaje, Señor, en ellos. Que tu amor y tu gracia, como vimos hoy, que funcione como ese buen samaritano que cura las heridas, cura las enfermedades. Ponemos, Señor, a esas personas que están en terapia intensiva hoy. Señor, que tú hagas un milagro en sus vidas, Señor bendito. Gracias, mi Padre, por todo aquel que está enfermo, Padre. Pedimos, Señor, que como ese buen samaritano tú lo cures, lo cuides, que tu gracia sea con él, Señor. Por mi hermano Efren, que tú lo puedas restablecer completamente, Señor. Es una pieza importantísima, Padre, en nuestra iglesia. Cada culto pasa por sus manos, Señor bendito. Así que pedimos una bendición especial para él, su familia, su esposa, doña Idita, Señor bendito. Gracias, Padre. Te oramos hoy,
rogando que tu grande amor, que la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, ahora y siempre. Amén. Amén. Pueden abrir sus micrófonos y bueno, yo me callo para escuchar los saludos. Que Dios me los bendiga a todos. Bien, quiero antes, por favor, voy a detener la transmisión en el Face. Quiero agradecer a todos quienes han conectado en la página Prodefren. Bendiciones de Dios, muy especialmente allá en Montero y personas acá también en Santa Cruz. Permítame